Buenas noches, me llamo Odilon Méndez, soy hijo de un campesino y nieto de un granjero. Viejo, nacido en las tierras secas de Floresta, Pernambuco. Lo que voy a contar, aquí nadie necesita creer, no, pero juro por el alma de mi madre que la palabra es verdad. Esto nos pasó a mí y a mis hermanos en septiembre, que nunca he olvidado y nunca olvidaré, por mucho que lo intente. Fue el día que dejamos de ser solo hijos de granjeros y nos convertimos en cazadores de cosas malas. E incluso, habiendo superado la maldita sea, no sé si realmente salimos vivos de ese bosque. Bueno, pregunto, para todos los que se suscriben al canal, dejen un like y un hype, comenta desde dónde estás viendo este video. Todo empezó con una carta. Hoy en día ya nadie envía cartas, pero en aquel entonces todavía era una costumbre, sobre todo para el viejo Joaquín, mi abuelo, que ni siquiera confiaba en la radio. La carta llegó por correo del pueblo, traído a caballo por el dependiente. La letra era temblorosa, medio borrada, pero entendí la petición. Odión, trae a los chicos. Los necesito aquí. No me queda mucho tiempo. Encontramos que el anciano estaba enfermo, o ya un poco senil. Habían pasado unos buenos 10 años desde no pisamos su granja. Y sin embargo, cuando mi padre leyó la carta, insistió en que... Dijo que era hora de que sus hijos aprendieran sobre las raíces de la familia y que podría ser la última vez que veríamos vivo a nuestro abuelo. Así fue como yo, Zeca, Raimundo y pequeño Neco nos pusimos en camino. En ese entonces yo ya era un hombre adulto de 25 años. Zeca tenía 23 años, Raimundo 21 y Neco solo 15. Todavía un poco niño, pero con coraje, que no cabía en el baúl. Salimos en un viejo jeep prestado por el padrino Alides, con un rostro lleno de polvo y un corazón pesado por una premonición que nadie sabía cómo nombrar. La granja estaba en el fondo del mundo, más allá de un camino de tierra, que desapareció entre la vegetación seca y densa del sertón. Era una vieja casa de barro, con un porche crujiente, un techo torcido y un cisterna en la esquina del patio. Cuando llegamos, el sol casi se ponía tras las catingueiras, pintando el cielo de un naranja enfermizo. El viejo Joaquín vino a saludarnos con el cuerpo encorvado, rostro cubierto de arrugas como corteza de madera y ojos hundidos, tristes, pero vivos. Llegaron a tiempo. Dijo con voz bajo, como si tuviéramos miedo de ser escuchados por alguien que no fuéramos nosotros. Creímos que hablaba de su salud, pero no era así. La primera noche transcurrió más o menos tranquila. El anciano ofreció carne seca, harina y un poco de licor que él mismo preparó con maracuyá silvestre. Comimos, reímos y recordamos la época de El Niño y hasta el Neco se soltaron, preguntándole al abuelo si aún era posible cazar armadillos allí. Pero cuando la luna apareció redondo y algo encogido, el anciano de repente se cayó y se quedó de pie, mirando el patio con los ojos vacíos. A la hora de acostarse, cerró todas las puertas con candados, pesadas que él mismo hizo con madera de baraúna. Ni siquiera parecía la misma casa que antes. Hasta las ventanas tenían una cruz de madera sujeta con un clavo viejo. ¿Para qué es todo esto? ¿Me voy?, preguntó Zeca riendo. El anciano no respondió, simplemente pasó el dedo por las ranuras agrietadas y señaló el suelo. Aquí ya no es un lugar seguro después de la puesta del sol. Nos pareció divertido, claro. Pensábamos que era simplemente el aislamiento de un anciano que vive solo durante mucho tiempo. Pero esa mañana, Zeca se despertó empapado en sudor frío y dijo que escuchó un ruido. Desde el corral, un gruñido seco y pesado. Yo también lo había oído, pero no quería ceder al miedo. Raimundo, que dormía más ligero que un pájaro, ya estaba sentado en la hamaca con el machete en la mano. «Mano, eso es algo grande»,
murmuró. Neco, que dormía en el suelo, puso la oreja contra el barro y permaneció en silencio. Después, por un rato nos miró y dijo: «Hay algo sucediendo ahí fuera, pero no está en cuatro patas, no». Nos quedamos en silencio. Ninguno de los dos volvió a dormir esa noche, y lo peor de todo, cuando amaneció, el gallo no cantó. El patio estaba manchado con barro revuelto, como si alguien o algo lo hubiera cavado, allí con uñas o garras, y el becerro negro que el anciano crió con tanto placer había desaparecido. Lo único que quedaba era la cuerda cortada y un mechón de espeso pelaje rojizo. «Era», dijo el viejo Joaquín en voz baja, con los ojos húmedos, «y por primera vez desde que llegamos he visto miedo verdadero en el rostro de un hombre que ha enfrentado sequía, hambruna y plaga. Un miedo que venía de dentro, de lo más profundo de su alma, un miedo que conocía desde hacía mucho tiempo, demasiado». Pero eso no fue lo peor. Ese día amaneció con el cielo nublado, incluso sin la promesa de lluvia. Era como si el cielo nos hubiera dado la espalda, dejando solo el sol, escondido detrás de una nube espesa, gris y quieta. La luz que golpeaba la tierra era fría, extraña, y el olor del arbusto parecía diferente, como si la naturaleza misma se hubiera puesto de luto. El viejo Joaquín no salía a rezar por la mañana, como hacía todos los días, y eso era lo que más me molestaba. Asustado, en lugar de encender el cigarrillo de paja y sentarse en el borde del porche, se quedó encerrado en su habitación, hablando en voz baja, solo, como si estuviera hablando con alguien que solo él podía ver. Nosotros, en cierto modo, sin saber qué hacer, intentó mantener la rutina. Fuimos al corral a ver si los demás animales estaban bien, y fue allí donde encontramos algo más extraño. Marcas. En lo profundo del suelo, huellas demasiado grandes para ser de cualquier animal, con 3 dedos al frente y un talón, largo, como si el animal caminara erguido. Seca permaneció en silencio, pero su mirada era diferente. Raimundo se encogió de hombros, tratando de ocultar su nerviosismo. Y Neco había estado abatido desde anoche, sin decir mucho, con los ojos fijos en el arbusto, como si esperara ver algo salir de allí en cualquier momento. A la hora del almuerzo, el viejo Joaquín apareció. No dijo nada. Él simplemente se sentó al final de la mesa, comió 3 bocados de harina con carne fría y luego miró al suelo. Cuando Seca le preguntó qué había pasado con el ternero, él simplemente respondió: «Se lo llevó, era solo el principio». Nos miramos el uno al otro. Sabía que algo malo estaba pasando alrededor de ese lugar, pero hasta entonces no tenía nombre ni forma. Era solo una premonición, un peso en el aire. Pero esa tarde, mientras el sol moría lentamente tras las montañas, el peso, empezó a convertirse en un verdadero miedo. Todo empezó con los perros. El anciano tenía 2 perros viejos que vivían sueltos en el patio, más hacia compañía, no seguridad. Siempre ladraban a todo, incluso a las sombras. Pero esa tarde empezaron a gemir suavemente, como si tuvieran dolor. Se acurrucaron juntos en la esquina de la casa con la mirada fija en la maleza y el pelo erizado. Neco intentó llamar a uno de ellos y le mordieron en el brazo, algo que nunca había hecho antes. Había sucedido antes. El perro estaba aterrorizado, como si quisiera cavar un hoyo en pared para esconderse detrás. Cuando cayó la noche, no se oía el canto de los pájaros ni susurro de hojas. El bosque estaba en silencio, ni siquiera soplaba el viento. Era como si todo había contenido la respiración, esperando que algo sucediera. El anciano Joaquín encendió las velas del altar, bendijo la casa con agua bendita que él lo guardó en un frasco de vidrio escondido dentro del armario, y nos dijo que lo cerráramos con llave. Todo.
Incluso clavó algunas tablas extra en las ventanas, sudando fríamente mientras murmuraba oraciones confusas, palabras que nunca había escuchado antes. Parecía latín o alguna lengua antigua. La atmósfera en la casa se volvió tan pesada que el aire parecía más denso, más difícil de respirar. Fue entonces cuando, alrededor de medianoche, oímos el primer gruñido. Venía de lejos, pero no tanto, tan lejos. Parecía que venía del borde del estanque, detrás del corral, un sonido profundo, arrastrado, lo que hizo vibrar el suelo de la casa. Seca fue el primero en levantarse, tomó la vieja escopeta de su abuelo que estaba apoyada en la esquina y se quedó allí, en la puerta, con el rostro pálido como la cera. Raimundo ya tenía el machete en la mano, y yo, por instinto, fui a encender la lámpara. Neko temblaba en la hamaca, sin coraje para hablar. El gruñido se repitió más cerca ahora. Luego, un sonido de arañazo seco en la pared trasera de la casa, justo detrás de la habitación donde dormía el anciano. La madera crujió. Algo grande pasó arrastrando sus garras. El anciano Joaquín ni siquiera abrió los ojos, solo siguió rezando, como si esa fuera la única defensa que le quedaba. Zeca señaló escopeta a la pared, pero no disparó. Nuestros corazones latían tan fuerte que yo, juro que lo oí en el silencio de la casa. Luego vino el aullido, pero no era un aullido común, no era de lobo ni de perro. Era un grito mezclado con llanto, un sonido de desesperación, como si un alma fuera arrancada del cuerpo. El sonido atravesó la noche como un cuchillo en la carne, y pareció como si incluso el tiempo se hubiera detenido. Los perros se callaron para siempre. Por la rendija de la ventana entraba un olor a podrido, una mezcla de carroña, azufre y hierba mojada. Zeca dijo en voz baja: «Aquí está, aquí está». ¿Y qué pasó después? Nadie lo olvidó. La criatura pasó frente a la ventana de la cocina. La luz de la vela titilaba, pero la figura podía verse. Era alta, desproporcionada. Hombros anchos, cuerpo encorvado, piernas demasiado largas, como si no lo fueran, hecho para caminar sobre la tierra. Tenía el pelo negro, pero su cara era casi de un hombre, solo estirado, con grandes ojos rojos como dos brasas, y sus dientes brillaban. En la oscuridad, largo como un cuchillo de azúcar. No era un animal cualquiera, era algo malo, algo que ya nació condenado. La criatura se detuvo y miró dentro de la casa. Se quedó quieta. Por unos segundos, me quedé paralizado. No podía moverme ni respirar. Era como si su presencia absorbiera todo a su alrededor, incluso las ganas de vivir. Era Neko, quien gritó primero, un grito agudo de puro terror. Esto pareció enfurecer a los animales, los robó y el sonido sacudió las paredes de la casa. La ventana se abrió con la fuerza del aliento caliente que acompañaba a ese grito. El viejo Joaquín gritó: «Ahora no, todavía no, el tiempo». Y se levantó del suelo con una fuerza que nadie esperaba de un anciano tan frágil. Corrió a la cocina, echó sal gruesa a la puerta, hizo la señal de la cruz y vertió el alcohol sobre las tablas, prendiéndole fuego a una de las ventanas para ahuyentar a la criatura. La llama se elevó y iluminó el patio por un segundo, y en ese segundo lo vimos todo. El animal permaneció inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada observando. Detrás de él, todo el arbusto parecía moverse como si respirara con él, pero el fuego parecía haberlo molestado. La criatura gruñó, dio media vuelta y desapareció en la oscuridad. El sonido de pasos resonó durante unos segundos, 2 minutos. Luego, silencio. Silencio absoluto. Pasamos el resto del noche de insomnio. El viejo Joaquín explicó lo que pudo, pero fue más misterio que respuesta. Dijo que era el perro de
Encarne, una criatura que aparecía de vez en cuando, siempre durante la Cuaresma, siempre en las noches de luna fuerte, que nadie sabía si era un hombre maldito, un espíritu maligno o castigo de algún pacto olvidado. Pero en esa generación, la maldición había regresó y sintió que era por nosotros. Dijo que la sangre nueva atrae bestia, que huele a juventud, a vigor, y que ahora que lo ha probado, no querrá detenerse hasta que lleve a alguien con ella. Y fue entonces cuando Seca se levantó y dijo: entonces ella va a tener que tomar la iniciativa, porque no vamos a quedarnos aquí esperando que ella venga y mate a todos. ¿Mundo? El anciano lo miró con profunda tristeza y respondió: plomo. No mates al perro de carne, hijo mío, solo quémalo, para matar, solo si es con lo que teme. Y preguntamos: ¿y qué teme? Y el anciano, él respondió casi en un susurro: madera de la cruz, la misma que sangró el Hijo de Dios. A partir de ese momento, la idea de huir desapareció. Entendimos que, o bien, acéptalo o muere en el intento. Y lo peor es que la noche siguiente ni siquiera ha llegado. Había comenzado. A la mañana siguiente, el patio estaba cubierto de huellas que parecía haber sido marcado con brasas. No era solo barro pisoteado, no. Las marcas se hundió en el duro suelo, como si sus garras quemaran la tierra donde pasó. Había un árbol con troncos astillados, la puerta del corral arrancada. Como el papel y el tendedero que olvidamos recoger, estaba enredado en la rama más alta de un árbol de juazeiro. La tela aún goteaba sangre. ¿Sangre de qué? Nadie lo sabía. El anciano Joaquín no salió de su habitación. Pasó toda la noche de rodillas, rezando en voz alta, alto, sudando como alguien con fiebre. Y cuando llamamos a la puerta, él respondió con voz ronca: la promesa se rompió, ahora no hay vuelta atrás. Nos quedamos allí mirándonos sin entender nada. Era apenas media tarde. Después de que el calor casi nos hiciera desmayar, mientras limpiaba el patio, salió de la habitación. Estaba pálido, tembloroso, con el rosario enrollado en la mano derecha y un trozo de madera. Oscuro a la izquierda, nos llamó para sentarnos a la sombra del porche y dijo lentamente, como si cada palabra le costara salir de la boca. Dijo que la maldición de la granja era vieja, muy vieja, y durante generaciones su familia había guardado un secreto, una deuda contraída en nombre de la abundancia y la supervivencia. Era algo del pasado, cuando las tierras del interior aún eran bosques, salvajes, y la gente se moría de hambre. Dijo que su bisabuelo, un hombre llamado Benedito Méndez, se perdió en una sequía tan severa que hasta los buitres habían desaparecido. Rezó, pidió ayuda al cielo, pero solo recibió respuesta de la tierra. Fue una noche del viernes, todavía en Cuaresma. Un hombre extraño apareció en la granja. Salió de la nada, vestido de negro, con un rosario de hueso alrededor del cuello. Dijo que era sacerdote, pero no llevaba ni Biblia ni cruz, solo un pequeño cuchillo de plata y un libro encuadernado en cuero que olía a moho y azufre. Prometía prosperidad, lluvias regulares, tierras fértiles y ganado sano, pero a cambio pidió un trato, un pacto de silencio y sangre. Decía que con cada generación la familia tendría que ofrecer una vida al guardián de la tierra. Podría ser un animal, sí, pero si la ofrenda fue olvidada, o si alguien rompió el pacto al revelar el secreto, la deuda volvería multiplicada. El viejo Joaquín habló con voz entrecortada, diciendo que él mismo había visto la monstruo por primera vez cuando era joven, la noche en que desapareció su hermano mayor, el tío Alcino. Dijo que su padre, mi bisabuelo, se quedó sin palabras de tanto llorar, pero nunca lo explicó. Lo que pasó, solo decía que el tutor había presentado cargos. Desde entonces, a lo largo en Cuaresma, se dejó una ofrenda en el estanque, un ternero, un pollo negro
ovejas, pero nunca más una vida humana hasta ahora. Resulta que, según el viejo, ya era demasiado mayor para realizar el ritual y sus hijos, en el caso de mi padre, se habían mudado de la granja hacía décadas. Él era el único que quedaba allí y cuando, enfermo, dejó de hacer la ofrenda. Dijo que se sentía débil, cansado de vivir, con miedo, prefirió esperar el final. Pero la presencia del pueblo, sangre nueva, nietos que nunca pusieron un pie en esa tierra maldita, reavivaron el fuego de maldición. La criatura la sintió y vino a tomar lo que es suyo. Seca, oyéndolo todo, que su rostro estaba cerrado, su mandíbula trabada. Y cuando el anciano, cuando terminó de hablar, se levantó lentamente, con los ojos llenos de ira y tristeza, dijo: «Entonces, ¿sabías todo esto y aún así nos llamaste a «vienes aquí»?» El anciano bajó la cabeza. No tenía elección. El clima era terminando y pensé que tal vez había tiempo para que terminaras lo que yo nunca pude. Sentí el peso de esas palabras. No habíamos venido a visitar a un abuelo enfermo. Habíamos sido llamados a hacer sacrificios o a matar a los monstruos. Raimundo escupió al suelo y dijo: «Está bien, si es así, nos vamos. Resolveremos esto a nuestra manera. No voy a dejar que este perro se lleve a nadie de mi familia». Tomó el machete y comenzó a afilarlo sobre su rodilla, con la mirada fija en el arbusto, como que ya estaba eligiendo dónde iba a enfrentarse a la bestia. Neko, todavía temblando, miró al anciano y preguntó: «Si queremos matarlo, ¿verdad? ¿Y cómo lo haces?» El anciano levantó la madera oscura que sostenía un trozo de cruz tomado del altar de la pequeña iglesia abandonada que estaba en lo alto de la montaña, donde el sacerdote maldito había celebrado la primera misa de pacto. Dijo que eso era lo único que temía el animal: cruzar la madera bendito. No bastaba con golpearlo o perforarlo, había que insertarlo en el corazón de la criatura mientras se transformaba. E incluso entonces tuvo que estar en el momento justo en el apogeo de la luna llena, que por cierto sería esa noche seca. Me miró a mí, luego a los demás, y dijo con firmeza: «Así que es hoy. O matamos a esta cosa, o se llevará a uno de nosotros». No hubo más conversación. Desde allí comenzó la preparación. Tomamos la madera del anciano y tallamos 2 estacas. Con una propina. Seca consiguió uno, yo conseguí el otro. Raimundo consiguió la escopeta y 2 cartuchos con sal gruesa, algo que el anciano dijo que al menos lastimaría al animal. Neko tomó la cruz de alrededor de nuestros cuellos, colgando de un grueso cordón de cuero, y el anciano nos dio un frasco de aceite bendito y le dijo que se lo frotara en las manos y la frente antes de entrar al bosque. La tarde caía pesadamente, con un calor sofocante que no daba tregua ni siquiera a la sombra. El cielo se puso rojo como sangre cortada. El silencio era tan grande que era posible oír el zumbido de las moscas en el estiércol seco. La luna empezó a aparecer ante mí. Aunque el sol se apague por completo, pleno, blanco, casi azulado, con un shine do. El anciano no quería ir, se arrodilló en el porche rezando con las manos alzadas al cielo. Dijo que si no regresábamos antes del primer canto del gallo, iba a enterrar 4 cruces de madera en el patio, una para cada nieto. Con el corazón latiéndonos fuera del pecho, cada uno con su arma, entramos al bosque por camino hacia el estanque, donde solía dejarse la ofrenda. La vegetación era densa y el suelo estaba húmedo, aunque no había llovido. El aire era denso, con olor a animales, muertos y azufre. Y lo peor es que ya lo sabíamos. El animal estaba allí esperando y esa noche sería el más largo de nuestras vidas. Entramos al bosque cuando la luna ya estaba alta en el cielo, brillando sobre el copas de los árboles, como para presenciar lo que sucedería allí esa noche.
El camino hacia el embalse era... Conocí al viejo Joaquim y aún lo recordaba de cuando era pequeño, pero aquella noche parecía otro lugar. La vegetación era más densa, las ramas más bajas, todo era más oscuro, sofocante, sofocante. Cada paso que dábamos estaba acompañado de crujidos, seco, como si el suelo quisiera advertir a la criatura que veníamos. Los olores dentro cambiaban a cada momento. A veces era tierra mojada, a veces carroña, luego un fuerte hedor a orina de un animal grande, luego azufre, luego la sangre y el arbusto, incluso con la ligera brisa, no hacían ruido. Era un silencio que me revolvió el estómago, un silencio que daba la impresión de que todo había terminado. Huyó de allí. Neko estaba más atrás, con la cruz colgando del cuello, los ojos de par en par, como un animal acorralado. Seca caminaba al frente, con firmeza con la estaca. Madera bendita en mi mano derecha y mi puño cerrado en mi izquierda. Estaba al lado de él, sintiendo mi corazón latir en mi garganta. Raimundo cubrió la retaguardia, con la escopeta apuntando a cualquier rincón que pareciera sospechoso. Y todo parecía sospechoso. Los árboles estaban torcidos, las ramas arrancadas, el suelo blando. Encontramos huesos por el camino, primero de un animal, luego lo que parecía un brazo humano, ya roído y desprovisto de carne, solo hueso y un trozo de manga de camisa azul. Nadie dijo nada, pero nos miramos. Esto no era una leyenda, era real y había matado gente antes. Llegamos cerca del embalse sobre las 9 p.m. El espejo de agua estaba quieto, sin ranas, sin sapos, sin sonido de agua. Corriendo, todo estaba seco, quieto, muerto. Fue entonces cuando Neko empezó a orar en voz alta, bajo, tembloroso, con la mirada fija en la orilla opuesta. Giramos lentamente y vimos. Al otro lado del estanque, entre dos árboles secos, había una figura alta, lento. Al principio parecía una sombra, luego tomó forma. Las patas, brazos gruesos y largos, pelo negro que cubre todo el cuerpo, ojos rojos como fuego nuevo y dientes que realmente brillaban sin luz. El animal se movió, salió de la sombra y avanzó por la orilla como si estuviera en casa. El suelo no hacía ruido bajo sus pies. Era como si se deslizara. Se quedó allí congelado, esperando el momento adecuado. Seca fue el primero en dar un paso adelante. Levantó la estaca y gritó: «¡Ven entonces, desgraciado!». El rugido que vino en respuesta no era ni animal ni humano. Era algo que ya había. Era un hombre, pero perdió su alma. La criatura se arrojó al agua y cruzó el estanque, a una velocidad imposible. Corrimos, pero no muy rápido. Era hora para enfrentarlo. Raimundo apuntó la escopeta y disparó. El primer disparo le dio en el pecho. Gritó, se retorció, pero no cayó. Raimundo le disparó de nuevo, esta vez en la pierna. La criatura tropezó, pero se levantó. Estaba furiosa. Sus ojos ardían como brasa soplada. Seca corrió adelante, esquivando las ramas, tratando de encontrar un ángulo para darle al corazón. Fui tras él, tratando de mantener la respiración y sujete la estaca con suficiente fuerza para no dejarla caer. El animal atacó, vino directo hacia Raimundo, quien intentó esquivar, pero fue alcanzado por una patada, que lo arrojó contra un árbol. Oí el crujido del hueso al romperse y su grito, pero no pude evitarlo. El animal se giró hacia mí, gruñendo, y saltó. Rodé hacia un lado y le clavé la estaca, su flanco, pero fallé su corazón. Gritó, me empujó con sus garras, y sentí el desgarro en mi brazo como un cuchillo caliente cortando cuero. Caí al suelo. El mundo daba vueltas. El olor a sangre le subía por la nariz. Seca aprovechó el momento y saltó sobre el lomo de la criatura, intentando clavarle la estaca en la base del cuello. La criatura gritó, se estremeció, golpeó todo a su alrededor.
Neco se arrodilló, levantó la cruz y clamó por la sangre de cordero, como le había enseñado su abuelo. El animal dudó un segundo, se quedó de pie. Se detuvo, como si diera más de lo que estaba en juego. Seca aprovechó y metió la madera con toda su fuerza en el pecho de la criatura. Un sonido seco y apagado. La criatura gritó no de dolor, sino de rabia, de desesperación, de derrota. Cayó, rodillas. La estaca quemó su cuerpo y un fuego azul comenzó a brotar de pecho, extendiéndose a través del pelaje, las garras, la boca abierta. La criatura intentó sacar la estaca, pero su mano también empezó a arder. Neco cayó, de vuelta, llorando, rezando en voz alta. Yo, todavía en el suelo, solo podía mirar. El olor a carne quemada, mezclado con azufre, lo invadió todo. El animal cayó. A un lado, gritando, retorciéndose, el fuego se apoderó de él, pero no era un fuego común, no hacía ruido, simplemente ardía azul, limpio, como si estuviera purificando algo cosa. En cuestión de segundos, el cuerpo se convirtió en polvo. Solo quedaron las garras negras derretidas. En el suelo y el olor, ese maldito olor que no abandona tu memoria. Seca cayó de rodillas, temblando. Raimundo gimió por una costilla rota. Necoa todavía rezaba, solo podía llorar. Nos quedamos allí hasta casi el amanecer. El gallo cantó y en ese momento el cielo se iluminó de otra manera, como si lo malo había desaparecido, como si el mundo mismo hubiera respirado aliviado. Ayudamos a Raimundo a levantarse, cogimos lo que pudimos y volvimos a la casa. Viejo, el sol que salía tras las montañas parecía más cálido, más limpio, pero dentro de nosotros el frío seguía ahí. El viejo Joaquín nos esperaba sentado en el porche. Cuando nos vio, lloró, se levantó, nos abrazó uno por uno y luego se llevó la mano al pecho y dijo: «Ahora sí, ahora puedo irme en paz». Y esa misma noche murió tranquilamente, acostado, con la cruz en el pecho y una leve sonrisa en su rostro. La criatura estaba muerta, la maldición tal vez rota, pero lo que quedó con nosotros, lo que nunca se fue. El cuerpo del viejo Joaquín fue enterrado en el patio, como siempre pedía, bajo un gran roble que proyectaba sombra frente a la casa. Cavamos la tumba con nuestras manos todavía heridas, nuestros rostros cubiertos de sangre seca y los ojos hundidos de alguien que pasó la noche luchando contra el infierno. No había sacerdote, no había ataúd, solo nosotros, uno, un puñado de tierra roja, algunas oraciones desordenadas y el pesado silencio que parecía no querer nunca irse de ese lugar. Raimundo, incluso con sus costillas roto, se aseguró de ayudar a cubrir el cuerpo. Dijo que era una deuda de sangre. Seca permaneció todo el tiempo, serio, mirando la tumba como si esperara que su abuelo se levantara de nuevo para darle otra explicación. El Neco no dijo una palabra. Se sentó en el escalón del porche con la mirada vacía, abrazando la cruz que el anciano le había dado. Desde aquel amanecer parecía haber envejecido, unos 10 años. Después del funeral entramos en la casa. Era la misma casa, pero parecía diferente. El olor a vela derretida y a ojo bendito aún estaba en el aire, mezclado con el recuerdo del miedo. Las paredes tenían marcas de la criatura. El suelo aún tenía el rastro de sangre de la herida en mi brazo, y la ventana, donde apareció por primera vez ahora, parecía más pequeña, como si el mundo. El exterior se había encogido. Recogimos nuestras cosas lentamente. Raimundo, incluso herido, se negó a recibir ayuda. Seca no habló, solo miró el bosque. Sentí un nudo en el pecho, algo que no era ni dolor ni alivio. Era más como el tiempo.
Habíamos parado allí y nos íbamos, pero dejando pedazos. La nuestra se extendió por cada rincón de esa maldita casa. Antes de irse, Seca entró en la habitación del anciano, regresó con el libro que guardaba al fondo de la cómoda. El cuaderno, encuadernado en cuero con notas, antiguos, dibujos de símbolos extraños, fechas lunares, nombres de familiares ya muertos. Era un diario. Y en ese diario, el anciano registró todo sobre el criatura, el ciclo, el hambre, los nombres de las víctimas, las ofrendas. ¿Y qué más? Lo que me llamó la atención fue la última página, escrita con letra temblorosa, que tenía una frase solamente: el perro de carne fue herido, pero no destruido. Seca cerró el libro lentamente, como quien cierra un ataúd. Dijo, pensó, en realidad no matamos. Nadie respondió. Regresamos a la ciudad en silencio. Raimundo fue llevado directamente al hospital con 3 costillas rotas y un corte profundo en su pierna. Pasó 2 meses en cama y cuando se recuperó, vendió la motocicleta, dejó su trabajo y se fue a vivir al interior de Bahía, en un lugar donde no hay señales de el teléfono funcionaría. Dijo que ya no quería saber nada de la ciudad ni del campo, solo de paz. Seca cambió para siempre. Dejó de reír, dejó de beber, dejó de vivir. Pasaba sus días encerrado en una pequeña habitación oscura, leyendo el cuaderno del anciano y haciendo cruces de madera con el cuchillo que tenía. Lo llevaba de casa. Una vez al mes desaparecía durante 2 o 3 días y cuando regresó con tierra bajo las uñas, el olor del bosque en el cuerpo y la mirada perdida en los ojos. Nadie tuvo nunca el valor de preguntarle a dónde iba. Y Neko, mi hermano Neko, se quedó. Su cuerpo estaba aquí, pero su alma no. Pasaba las noches despierto, caminando por la casa, rayando sal en las puertas y hablando con alguien que no es nadie. Vio. Dijo que el animal todavía estaba cerca, que soñó con él, que podía olerlo. Él estaba en el patio trasero. Una noche lo encontramos en el techo. Sosteniendo encendí una vela y susurré el nombre del anciano. Viene, viene. Nunca se fue. Lejos. Yo mismo intenté olvidar. Intenté vivir, trabajar, casarme. Tuve un hijo, lo llamé Joaquín en honor a mi abuelo, pero nunca volví. Lo mismo. Cada año, cuando llega la Cuaresma, especialmente el viernes, luna llena, me despierto en mitad de la noche con el sonido de garras arañando la pared. Aunque vivo a kilómetros de esa granja, ya me cambié de casa, ya me fui a otro estado. Pero los sueños siguen y en el fondo sé que no murieron, huyó. La hoguera quemó el cuerpo, pero no destruyó la maldición. Y quizás, lo que vimos ni siquiera era la forma final de la cosa. Era solo un presagio, un caparazón. El verdadero rostro de la criatura puede ser peor, mucho peor. En la última carta que escribió el anciano, una que más tarde se encontró escondido dentro de la Biblia, todo manchado con sangre seca, dijo: si matan al perro, tengan cuidado con lo que sale de su sangre, porque donde la maldición está enterrada, la maldición surge el doble. No sé qué es eso, digo, pero Seca lo sabe. Él lo sabe, y por eso vive al acecho, como si estaba esperando algo. Y solo rezo porque esa noche, cuando el criatura convertida en cenizas, vi algo que no les conté a mis hermanos. Un segundo par ojos más atrás en el bosque, observando en silencio, rojos como brasas, los mismos tamaño, el mismo brillo. Matamos a uno, solo a uno. Pero el bosque tiene, una vez más regresan. Si has llegado hasta aquí es porque sobreviviste. Pero ojo, solo quien escucha estas historias hasta el final sabe que hay cosas que no gustan a la memoria. Así que, antes de que vuelva a caer la noche, deja tu like, suscríbete al canal y
Activa la campanita porque cada semana hay una nueva historia que surge de las sombras de nuestras tierras olvidadas. Y comenta abajo: vi los ojos en el arbusto para mostrarte que estás preparado para el próximo encuentro con lo sobrenatural, porque puede haber claro, esto aún no ha terminado.